día de hoy tengo el privilegio de enlazarme con una de las grandes diplomáticas de este país. Ha ocupado embajadas en distintas partes del mundo. Ha sido embajadora de México en España, en Bolivia, en Cuba y una larga trayectoria al servicio de la República. Roberta Layuz, bienvenida. Un gusto saludarte, Leonardo. Oye, pues quería consultarte y quería que le contaras a la audiencia que nos escucha y ve en todo el país sobre el servicio exterior de nuestro país. A mí me resulta, déjame empezar la conversación por ahí, particularmente perturbador que un país como el nuestro, que tiene esta larga tradición diplomática, que es una de las 15 economías más importantes del mundo, que es miembro del G20, miembro del Tratado de Libre Comercio, que está en APEC, siga teniendo un servicio exterior con todas las, en este caso, misiones y competencias que tiene, que no rebasa las 1000 personas, Roberta. ¿No es eso contradictorio? Pues mira, a mí no deja de sorprenderme, de preocuparme que somos el mismo número de personas, miembros del servicio exterior. Cuando yo entré al servicio en 1979, a la fecha, yo ahorita ya estoy jubilada, ya no cuento, pero es el mismo número de personas, o sea, no ha crecido mientras ha crecido el número de embajadas, el número de consulados, sobre todo en Estados Unidos, y nos hemos integrado más al mundo. Entonces, tendría que haber un apoyo más importante hacia ese cuerpo del servicio exterior mexicano. Es el único servicio civil que tenemos en México para poder cumplir con esta función tan importante que es la vinculación de México con el mundo globalizado. Sí. Hay como una disfuncionalidad ahí, ¿no? Porque si tú le preguntas a la gente, estamos orgullosos de nuestra tradición diplomática, encontramos efectivamente en nuestra vocación multilateralista muchas formas o elementos para sentirnos orgullosos de lo que han hecho ustedes, generaciones anteriores y las que hoy están ahí. Pero, ¿qué pasa? Ni el Poder Legislativo o el Ejecutivo a lo largo de todos estos años ha considerado conveniente ampliar por lo menos como crece demográficamente el país, Roberta. O sea, ¿qué atora el que esto no se pueda resolver desde tu punto de vista? Pues mira, no se le ha dado la atención presupuestal, no nada más al servicio exterior, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si tú observas el presupuesto anual de la Secretaría de Relaciones Exteriores en los últimos años, ha venido disminuyendo, lo cual es muy grave porque, como tú sabes, parte muy importante del presupuesto de la Secretaría se va al pago de cuotas para nuestra participación en los organismos internacionales. Entonces, eso es una parte fija. Otra parte fija del presupuesto, pues es simplemente el mantenimiento de nuestras embajadas, de nuestros consulados, de nuestras residencias en el exterior, que Que es son un mucho. orgullo de este país, ¿no? Cuando viajamos y vemos efectivamente las embajadas, pues es una buena inversión, es proyectar una imagen del país. Así es, y sobre todo, por ejemplo, también de nuestros centros culturales en el extranjero, que es muy importante para mantener en alto la imagen de la cultura mexicana que va aunada a nuestro prestigio de manera muy cercana. Sí. Oye, veo también que por un prejuicio casi aldeano tienen congelados los tabuladores y por supuesto hay una diferencia enorme, lo cual creo que genera un problema, tú me ayudas a entenderlo mejor, entre los que viven en el exterior, que cobran un sueldo, como digo, congelado desde hace muchos años, y cuando lo repatrian a capital, donde de pronto los sueldos se pueden ir a menos de la mitad, Roberta. Es una disfuncionalidad que no entiendo por qué existe en nuestro servicio. Yo tampoco. Mira, Leonardo, es tan grave que yo te voy a decir, yo salí como embajadora la primera vez que tuve sueldo de embajadora en el año de 1995. Cuando me jubilé en 2021, seguía teniendo el mismo sueldo, porque las dos veces, cuando entré y cuando salí, era embajadora en Europa. Ahora, los años que fui embajadora en América Latina, tuve un sueldo mucho más bajo, Bolivia pero y Cuba estuviste, ¿no? correcto. Pero digo, no es de entenderse que a lo largo de una carrera uno no vaya ganando más dinero, ¿no? Sino que gane lo mismo cuando pues hay una devaluación del dólar Como internacional, del ¿no? 40% por lo menos si te atienes solo a inflación, ¿no?
¿Te imaginas? Ahora, tienes toda la razón. Lo más grave es para un diplomático cuando regresa a casa, que empieza a ganar en pesos, pierde el seguro de salud internacional y muchas veces se castiga al diplomático de carrera con una figura que se llama la homologación. O sea, que no se le da un puesto de línea, porque como de todas maneras tiene una plaza, todos tenemos una plaza desde que entramos al servicio exterior, y los puestos de línea se guardan para las gentes que no tienen plaza, que son los nombramientos políticos. Entonces hay un castigo doble. ¿Ya? Y puede ser efectivamente una caída como de la mitad de los ingresos y romperle a mucha gente efectivamente pues su proyecto familiar, en fin, el nivel de ingresos perteneciendo al mismo servicio. ¿Hay manera de, digamos, repensar esto desde un punto de vista constructivo? Veo que algunas cancillerías de América Latina, me citan mucho Brasil, Roberta, han logrado desarrollar mucho mejores canales para sus diplomáticas. ¿Es esto cierto? ¿Es una fuente de inspiración Brasil? No nada más Brasil. Brasil, por supuesto, es el número uno. La tradición de Itamaraty es fuertísima y sobre todo hay toda una filosofía para la construcción de una carrera, para que la persona que entra al servicio exterior brasileño sepa que está apoyada por el ministerio para construir una carrera en donde hay muy claras los periodos que sale al extranjero, que regresa, y los embajadores, los diplomáticos brasileños están muy bien pagados. Y también uno ve la fuerza que tiene dentro de la estructura de la administración pública. O sea, la mayor parte de los embajadores brasileños, si no es que la totalidad, son miembros del servicio exterior. Mm, Pero no te creas que es único de Brasil, ¿eh? También, por ejemplo, Perú, Perú lo tiene muy desarrollado, sí. Uruguay, Chile menor, sorprendente, pero lo tiene. Entonces, tú dices, bueno, ¿por qué no podemos tener nosotros un servicio exterior reconocido como lo tienen otros países de América Latina? Ya no estoy pidiendo como los europeos, ya no estoy pidiendo como los países desarrollados. ¿Por qué no podemos estar al nivel de reconocimiento de la labor del servicio exterior como lo tienen la mayor parte de los países de América Latina? Yo creo que es un gran tema. Preguntarte también, hay a lo largo de los en fin, años un balance entre profesionales y políticos, nombramientos políticos. En el caso de México existe eso, pero pues en los últimos tiempos, además de agregarle, algunos políticos agregaban prestigio, ¿no? Hemos mandado grandes escritores, Carlos Fuentes, etcétera, pero en los últimos tiempos la impresión que uno tiene, Roberta, tú disculparás, es que es como la canción del ropavejero de Cricri, ¿te acuerdas? Ya van echando absolutamente todo, ahora está un fiscal destronado, dice, pues ¿por qué no va usted de embajador, Roberta? Pues sí, desgraciadamente es el caso. No quiero mencionar nombres porque no se trata de eso, pero realmente antes, cuando había nombramientos políticos, eran grandes personalidades, gente que habían sido secretarios de Estado, que se habían desarrollado con una carrera brillante y que venían a aportar. Ha sido una gran aportación de gente de fuera hacia adentro. Ahora está uno viendo que gente que no nada más no tienen el currículo, sino que muchas veces no tienen la disposición para representar a México. En muchas embajadas se habla de los embajadores fantasma, porque simplemente no están dispuestos a hacer el trabajo de un embajador, que es una presencia constante en distintos foros, es salir a hacer relaciones a favor de México, es salir a hacer promoción de México a todos los ámbitos. Entonces, no se ve en muchos casos, en países muy importantes, por ejemplo, en los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por decir los cinco grandes, ¿no? O por decir el G20, que es donde no hay embajadores del servicio exterior, y los que van no están dispuestos a hacer la talacha. Es un tema, y permíteme regresar a la primera parte de nuestra conversación. Como son tan pocos, en muchos casos uno se imagina la Embajada de México en tal o cual país, pues son tres personas, ¿no? La embajadora, el embajador y dos personas más, Roberta. Así es, así es. Ahora, hay que decir también que tenemos el apoyo de la tecnología. Yo me acuerdo
cuando nos empezaron a exigir a los embajadores que ya no tuviéramos secretarias, que ya no tuviéramos personal de apoyo, que tendríamos que manejar todo directamente nosotros a través de la computadora. Yo me acuerdo haber tomado cursos para ese propósito, porque aparte ya todos los informes son electrónicos y todo se maneja de esta manera. Entonces, gran parte de personal que antes era cancilleres y miembros del servicio exterior, porque se necesitaba por la confidencialidad y por las características del trabajo que estaban haciendo, ya no es el caso. Pero de todas maneras, o sea, en muchas embajadas, la mayor parte de las embajadas es el embajador y otro funcionario Sí. y personal local. Oye, y Capital apoya mucho porque uno se imagina en esos casos que pues, tú consultas a México, a las distintas secretarías que están involucradas en la proyección de México al exterior, pienso economía, turismo, todo lo demás, y tienes respuestas automáticas, o habría que revisar también ahí el apoyo técnico que Capital da a las embajadas, embajadora. Pues sí, mira, Leonardo, yo cuando el gobierno anterior del presidente López Obrador desapareció ProMéxico y desapareció también el Consejo Promotor de Turismo, yo pensé que era una gran oportunidad para que los miembros del servicio exterior se capacitaran en estas áreas y hubiera una presencia más consistente, más unificada en el exterior. Porque sí, también muchas veces pasaba que los representantes de otras secretarías pues iban por la libre y actuaban muy siguiendo su propia agenda sin coordinarse con la embajada. Entonces, sí, yo lo vi como una oportunidad y lo aplaudí, pero a cambio de eso se tenía que centralizar también, fortalecer la estructura de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que pudiera apoyar esa labor de promoción tan importante, de promoción comercial, de promoción turística. Pero ya entramos en un austericidio en esa época y nunca hubo esa construcción de la Capacidades, base ¿no? Ujú. burocrática de coordinación con el resto del gobierno dentro de la Secretaría, ni tampoco hubo la capacitación a los miembros del servicio exterior para cumplir esas funciones, o Sí, no no, suficiente, vamos a decirlo. y hay todo un seguimiento, ¿no? La presencia en ferias, todo eso que también hacía ProMéxico, creo que se ha perdido y pues ahí hay una continuidad que se debe hacer porque el servicio exterior pues hace lo que puede, ¿no? Para atender todas las, en este caso, diferencias que hay. Entonces las cosas, un mundo globalizado obliga a embajadas y consulados a estar atendiendo a muchos mexicanos que viajan al exterior. Tú estuviste en España y bueno, pues ahora veía en los últimos datos de turismo, 1 millón de mexicanos solo el año pasado, Roberta, visitaron España. Eso puede también quitarle mucho tiempo a nuestros embajadores, ¿no? A los cónsules Déjate tú, particularmente. a los cónsules, porque, por ejemplo, el número de mexicanos residentes en España ha crecido exponencialmente y a todos esos mexicanos hay que darles pasaportes y actas de nacimiento y actas de defunción y todo lo que Si va, se es el meten en algún acompañamiento, lío por ahí, protegerlos, ¿no? por supuesto, y también la protección laboral, ¿verdad? Mm. Y la protección a las empresas mexicanas, que también ha crecido la inversión mexicana en España. Entonces, España es la tercera comunidad de mexicanos en el exterior. Número uno, obviamente, Estados Unidos, sin comparación con ninguna Ujú. otro fenómeno en el mundo, digamos, de una diáspora tan grande de un solo país en otro país. Estamos hablando de 6 millones de mexicanos nacidos en México que necesitan documentación Sí. y protección laboral. Y luego, bueno, Canadá y España. Ya. Pues así estamos. Embajador, ha sido un placer tenerte con nosotros. ¿Algún apunte final? Nos queda un minutito de hacia dónde debería moverse el servicio exterior de este país. Pues yo lo que me gustaría ver es un mayor reconocimiento de las autoridades hacia la labor del servicio exterior mexicano. Pues ahí está. Roberta Layuz, embajadora de México, hoy para fortuna nuestra, conversando con usted. Embajadora, te deseo felices fiestas. Muchas gracias igualmente. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene y con esto nos vamos. Le agradezco muchísimo su compañía. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.